Buenos días con todos. Mi nombre es Cintia Condori Curipaco. Soy médico residente del Departamento de Rehabilitación. El día de hoy tocaremos el tema del test de la caminata de 6 minutos, que es parte de lo que nosotros realizamos en lo que es la rehabilitación respiratoria en pacientes post-COVID. Entonces, ¿qué es el test de la caminata? El test de la caminata es una prueba de esfuerzo submáxima en realidad, en donde nosotros vamos a poder evaluar toda la respuesta de todo el sistema durante el ejercicio. Si bien es cierto, necesitamos ver cómo nosotros podemos responder durante una prueba, como les mencionaba, durante el ejercicio, pero a la vez nosotros necesitamos saber cuánto de energía gastamos en las actividades de la vida diaria que desarrollamos diariamente. Este test de la caminata tiene diferentes objetivos. Por ejemplo, nos permite evaluar tanto la capacidad funcional y la tolerancia a lo que es el ejercicio. Nos ayuda mucho a lo que es la titulación del oxígeno suplementario que pueden estar utilizando algunos pacientes dependiendo de la patología que estos tienen. Nos permite a la vez evolucionar, ver la evolución terapéutica, cómo un paciente ingresa a un programa y cómo sale. En este caso, para nosotros es indispensable para lo que es la prescripción de ejercicios que vamos a indicarles. Y también esto es muy importante porque nos permite ver el pronóstico de morbi-mortalidad en estos pacientes. Como les mencionaba, ¿a quién vamos a indicar este tipo de test? Existen diferentes patologías en las que nosotros podemos indicar. Como les mencionaba, es para poder comparar el estado funcional antes y después de un tratamiento o de una intervención que pudiera estar recibiendo este paciente. Otra indicación sería para poder evaluar cómo se encuentra el estado funcional de este paciente, por ejemplo, en enfermedades crónicas, ya sea EPOC, fibrosis quística, problemas cardíacos como una enfermedad vascular periférica, una insuficiencia cardíaca. Y aparte de eso, en este caso, en el departamento de rehabilitación, nosotros indicamos para todos aquellos que van a entrar a lo que es el programa de rehabilitación pulmonar. Pero así como tenemos indicaciones para que podamos realizar este test de la caminata, también tenemos contraindicaciones a quien no podemos realizar este test. Dentro de las contraindicaciones que nosotros manejamos tenemos contraindicaciones absolutas, es decir, ellos no pueden ingresar a este test, no los podemos realizar, pero también tenemos indicaciones relativas en donde que sí pudiéramos realizarle el test, pero con algún tipo de precaución, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos para poder realizar este tipo de test? Si bien es cierto, y hay especificaciones técnicas marcadas donde que te pide cómo hacerlo, qué implementos utilizar, necesitamos alguna metodología específica. Necesitamos en este caso un ambiente que deba medir o un pasadizo alrededor de 30 metros. Debe ser en un ambiente cerrado, en interiores. ¿Por qué? Por la inclemencia del tiempo. No lo podemos hacer al aire libre porque puede estar, digamos, soleando. Nos puede contribuir esto en que no se pueda desarrollar bien el test, o pudiera estar, digamos, en otros ámbitos del Perú, por ejemplo, la lluvia, etc. La superficie donde que se va a realizar este test tiene que ser una superficie plana, en donde no podamos encontrar ningún obstáculo que pudiera perjudicar o no cumplir con este objetivo que estamos planteando. Y la superficie o el ambiente debería ser hablábamos de un pasadizo, pero pudiera ser un ambiente un poco más ancho, en donde que permita al paciente caminar y a la vez hacer los giros sin encontrar ningún obstáculo antes mencionado. Les había mencionado que el lugar que nosotros deberíamos de usar debería ser un ambiente plano de 30 metros, pero que nosotros podemos adaptarlo dependiendo del lugar donde nos encontramos. Muchas veces no podemos tener un ambiente exclusivo para este test, entonces nosotros lo llegamos a adaptar. Así es el caso del departamento de acá de rehabilitación del Hospital Carrión, en donde que nosotros tenemos un pasadizo
que los días que vamos a realizar este test tratamos de cerrar el paso y mide alrededor de 20 metros, pero sí lo podemos hacerlo ahí tomando algunas medidas, algunos, ¿cómo se puede llamar? Algunos anexos, algunas ayudas para nosotros cumplir con el objetivo. Dentro de todo el material que vamos a usar, ya lo van a estar viendo en imágenes, necesitamos pues toda la formatería de lo que es la historia clínica, los formatos de escalas que vamos a necesitar realizar en estos pacientes, necesitamos el cronómetro, necesitamos la silla donde que va a empezar el paciente, necesitamos marcar el inicio y el final de la prueba, siempre señalizando la superficie con unos conos. Como vamos a necesitar las funciones vitales específicas del paciente, necesitamos todo el aparataje del pulsoxímetro, esfingomanómetro, el estetoscopio. Aparte de eso necesitamos, es importante tener lo que es la fuente de oxígeno, porque como les había mencionado, podemos hacer este test a algunas personas que vienen muchas veces utilizando oxígeno de forma permanente, y si nos pudiera pasar alguna eventualidad, se debería de tener un desfibrilador automático externo y un coche de paro, ¿no? Otro material indispensable para nosotros es la escala de Bohr, que lo vamos a estar viendo, que es una escala de percepción de esfuerzo. Que eso es una escala que mide del 0 al 10, que dentro de un momento les voy a explicar cómo es el proceso en sí que vamos a ir explicándoles a nuestros pacientes. Entonces, acá empezamos. ¿Cómo es el proceso de atención a nuestros pacientes post-COVID en el departamento de rehabilitación? Nosotros, ¿cómo elegimos al paciente? Si bien es cierto, nosotros estamos interviniendo en la parte de lo que es hospitalizaciones mediante las interconsultas que nos hacen. Entonces, nosotros abarcamos a esos pacientes. Tenemos una lista o un Excel donde que nosotros tenemos ahí nuestra base de datos de los pacientes que estamos realizando en las diferentes interconsultas, pero a la vez tenemos el espacio abierto de lo que es las teleconsultas, que tenemos otra base de datos que nos hacen llegar por medio de lo que es en este caso las vías telefónicas, el WhatsApp, etcétera. Entonces, de acuerdo a esta base que tenemos, nosotros vamos eligiendo a los pacientes, y aquellos pacientes que han tenido este proceso post-COVID y que ya se encuentran en su domicilio, ¿no? Entonces los vamos citando. Los citamos a una consulta externa en donde nosotros le vamos a realizar desde la historia clínica y la aplicación de diferentes test para ver si este paciente es candidato para poder realizar este tipo de prueba, y luego de eso realizamos lo que es el proceso el test de la caminata. Dependiendo de los resultados que tengamos en el test de la caminata, nosotros nos va a permitir prescribir el ejercicio, mandarle a lo que es el proceso de rehabilitación, o todo lo que es la rehabilitación respiratoria. Al cabo de un mes nosotros los estamos volviendo a citar para una reevaluación y ver cómo fue. Como les decía, es para evaluar tanto el pre y el post de esos pacientes que los estamos sometiendo a este tipo de tratamiento. Entonces, una vez que tengamos al paciente ya elegido, ya incluso nosotros nos comunicamos con ellos vía telefónica, les explicamos de qué se trata, así someramente, lo que es el test, les damos las indicaciones, porque el paciente antes de los test tienen que estar preparados. Se les explica que tienen que venir con una ropa deportiva, con un calzado suficientemente cómodo para ellos. Si estos pacientes estuviesen recibiendo algún tratamiento, se les dice que no deben cortar el tratamiento, deben continuar tomar el tratamiento del día. Luego deberían de tomar desayuno mínimo 2 horas antes de realizar esta prueba, ¿no? Aparte de eso, acudir siempre con una botella de agua o algún refrigerio, porque no sabemos qué tanto tiempo pueda permanecer acá dentro de las instalaciones, ¿no? Y si es muy importante, algunos pacientes que usan el oxígeno suplementario de vía continua deberían de traer. Hay algunos pacientes que usan lo que es algunas ayudas ortéticas, como puede ser un andador o un bastón. También es permitido traer todas las ayudas que le ayuden en lo que es el proceso de marcha a estos pacientes. Entonces, tenemos al paciente,
ya lo citamos, le hemos dado las indicaciones cómo tiene que venir la preparación, ingresa a lo que es el servicio al departamento de rehabilitación, hacemos una historia clínica, manejamos un formato bastante específico acá, donde vamos a ver pues todo lo que es los datos de filiación, los antecedentes personales y sobre todo aquellos antecedentes en este proceso de lo que es la enfermedad, cuándo ingresó por emergencia, si estuvo o no estuvo en UCI, cuántos días estuvo en UCI. Para nosotros son datos bastante importantes para prever o conocer al paciente y vamos a dirigirnos qué vamos a tener o qué objetivos plantearnos con ese tipo de pacientes. También es importante de nosotros ver con qué nivel funcional este paciente ha sido de alta. Si puede ser un nivel funcional 1, quiere decir que este paciente luego de la hospitalización fue dado de alta, pero salió en una camilla, no podía caminar, o en un nivel 2, cuando estos pacientes son dados de alta, pero por múltiples factores durante la estancia, hay pacientes que no pueden pararse o no pueden caminar, tienen que salir en silla de ruedas, pero hay otros pacientes que sí, o sea, han recuperado de mejor manera y ellos sí han salido caminando, que lo estaríamos identificando como un nivel funcional 3. Entonces empezamos a hacer toda la historia clínica del paciente y para nosotros es importante realizar algunas escalas en donde que nosotros también vamos a ir discriminando con qué tipo de pacientes estamos tratando. Por ejemplo, es bastante importante en una de las indicaciones, en una de las contraindicaciones, el nivel cognitivo que tenemos de estos pacientes, ¿no? Necesitamos un paciente con un nivel cognitivo normal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar algunas indicaciones de cómo se va a realizar este test y necesitamos que ellos capten y nos presten atención para nosotros poder dar las siguientes indicaciones de cómo va esto. Entonces, hacemos lo que es la escala del Mini-Mental para poder ver lo que es el nivel cognitivo de estos pacientes. Otra escala que nosotros usamos es el índice de Bartel. Queremos ver, con esto vemos el nivel funcional en cuanto a las actividades de la vida diaria que este paciente realizaba. Es decir, ¿no? Básico, cómo se alimentaba, si lo hacía de forma dependiente, independiente, cómo él hacía lo que es la higiene. Nos importa bastante lo que es el traslado, tanto traslado interno como traslado externo, si recibía ayuda o lo hacía solo, y lo que es el vestido. Son los 4 puntos a grande rasgo donde que nosotros podemos ir evaluando. Para eso utilizamos lo que es la escala de Bartel para medir este nivel funcional. Otra escala que utilizamos es lo que es el MRC de la fuerza muscular, en donde nosotros vamos a medir la fuerza muscular, valga la redundancia, en lo que son las extremidades, tanto superiores como las extremidades inferiores. Esta escala tiene un puntaje máximo de 60 puntos. Necesitamos tener un paciente que tenga un nivel, una fuerza muscular, si tenemos esa escala mayor de 48 puntos, en donde que sí nos va a permitir que este paciente va a poder realizar este tipo de actividad. Otra escala que utilizamos acá también es lo que es el MRC de disnea, porque necesitamos saber esa sensación subjetiva que tiene de falta de aire, ¿no? Y otra escala para nosotros importante medir es lo que es la prueba corta de desempeño físico, en donde medimos o vemos, es una prueba cronométrica en donde que nosotros vamos a ver el paciente, medir si tiene algún riesgo de caída, ¿no? Entonces, esta escala tiene un puntaje máximo de 12 puntos. Aquellos pacientes que tuviesen un puntaje menor de 10 nos estaría indicando que es un riesgo de caída, no pudiésemos estar tal vez indicándole o pudiéndole realizar este tipo de test. Entonces, una vez que he hecho la historia clínica de acuerdo a nuestras escalas y todo el proceso, ya tenemos al paciente elegido. Lo que procedemos a hacer es informar al paciente que le vamos a hacer este tipo de test y nos tiene que firmar el consentimiento informado, en donde que él nos consienta, como se dice, que él va a realizar este test de la caminata. Se le explica, luego eso es importante explicar la otra escala que les había dicho, la escala de esfuerzo, que es la escala de Bohr, que eso nos va a medir tanto lo que es la parte de lo que es la disnea y aparte de la fatiga.
¿Cómo lo medimos? Les había mencionado que es una escala del 0 al 10, en donde que le podemos decir, señor, usted, ¿cuánto de falta de aire siente en ese momento? Entonces 0 es absolutamente nada y un 10 es lo máximo que él pueda sentir. La otra pregunta que se le hace para poder medir esta es el grado de cansancio que tienen las piernas, que viene a ser el agotamiento. Igualmente 0 no tiene nada de cansancio y 10 es un cansancio extremo. Necesitamos explicarle bien esta escala. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ir midiendo durante el transcurso de realizar este test de caminata. Entonces, ya tenemos al paciente, nos firmó el consentimiento informado, le explicamos cómo va a ser el test de la caminata, en qué consiste el test de la caminata. Entonces, pues nuestro objetivo principal en el test de la caminata es que este paciente pueda caminar la mayor distancia en 6 minutos. Obviamente que no puede correr y no puede trotar. Es un test, como se dice, de caminata. Tiene que caminar. Puede caminar lo más rápido posible, sí, durante 6 minutos. También se le explica en qué momento él tiene que parar, porque no es que realice o corre, así él no pueda realizarlo y que complete los 6 minutos, no. Para eso tenemos algunas contraindicaciones en qué momento tiene que parar. Entonces, se le explica al paciente, señor, usted va a caminar lo más rápido posible en todo este trayecto, ¿no? Incluso nosotros hacemos el ejemplo, cómo tiene que caminar, cómo va a dar la vuelta en los conos mencionados, ¿no? Y al cabo de los 6 minutos se le va a avisar, señor, deténgase. Y se tiene que detener en donde que llegó los 6 minutos, nosotros acercamos la silla y el paciente se va a sentar. Entonces, se le explica paso a paso cómo va a ser el test de la caminata y también lo que es la escala de Borg, porque para nosotros es importante. Eso lo vamos a ir anotando en un formato especial que ya lo vamos a ver. Entonces ya empezamos, ya explicamos al paciente, pasamos al espacio donde que se va a realizar el test de la caminata. Tenemos todos los materiales ya mencionados. Tenemos ahí una silla, sentamos al paciente, esperamos 15 minutos para que él pueda reposar y empezamos a tomar todos los datos específicos. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, lo que es la presión arterial y lo que es la saturación. Ahí también preguntamos lo que es el BOR, tanto de la disnea en reposo y lo que es el BOR en fatiga en reposo. Tenemos nuestra base, ¿no?, de lo que es el reposo. Tenemos un formato especial donde que vamos a ir rellenando, ¿no? Entonces tenemos todos estos parámetros en reposo y ahí explicamos al paciente, ya, ¿no? Empezamos, agarramos el cronómetro y le indicamos que tiene que iniciar. Durante cada minuto deberíamos de estar volviendo a medir esta prueba, ¿no? Perdón, deberíamos de estar midiendo estos parámetros, tanto la saturación, lo que es ¿cómo se llama?, el BOR, ¿no? Si bien es cierto, existen algunos aparatos donde que sí nos pudiera estar indicando la frecuencia cardíaca y todo eso, porque no vamos a parar al paciente. El paciente tiene que seguir los 6 minutos ininterrumpidamente. Va a haber algunas indicaciones de interrumpir, sí, que ahorita lo voy a mencionar, pero que si el paciente no tuviese alguna contraindicación, debe continuar. Nosotros, para poder medir estos parámetros, lo que hacemos es colocamos el pulsoxímetro y hacemos que camine con el pulsoxímetro. Tenemos un médico que está revisando lo que es el conteo del cronómetro y el otro es el que está contabilizando las vueltas, ¿no? Porque como les había mencionado, nosotros tenemos un ambiente más o menos de 20 metros en donde que nosotros vamos a realizar esta prueba. Entonces el otro médico lo que hace es ir viendo el saturador con el que el paciente está colocado y vamos viendo, midiendo lo que es la saturación y la frecuencia cardíaca. Pero como ya le habíamos explicado al paciente lo que es la escala de Borg, también le preguntamos, ¿no? Señor, ¿en cuánto de disnea tiene? Y ya anteriormente le habíamos explicado bien, por eso es muy importante explicarles y no dicen, no, tengo un 1, ¿no? O tengo un 2, ya. Entonces, ¿cuánto su Borg de fatiga? ¿Cuánto tiene? Ya, nos dice, ¿no? Tiene un 2, tiene un. Entonces,
Ya, en esa parte nosotros cada minuto llegamos a medir prácticamente solo estos 4 parámetros. Al término de los 6 minutos, nosotros le decimos al paciente que ya, que pare, y ahí nosotros acercamos la silla, procedemos a que el paciente se siente. Ahí sí tomamos nuevamente todos los parámetros, todas las funciones vitales que ya les había mencionado. Ahora, les había mencionado cuáles son las indicaciones para poder interrumpir esta prueba. Si bien es cierto, empezamos la prueba, el paciente muchas veces refieren, o los valores que tenemos ahí son valores bastante normales, se puede decir. Me empiezan con una escala de borde 0 y una escala de borde fatiga de 0, pero que durante el trayecto, al hacer este esfuerzo físico, muchos de ellos empiezan a modificar ese tipo de valor. Entonces, cuando nosotros paramos este test, incluso también eso se los explicamos al paciente antes de que inicie el test. Cuando tienen un dolor torácico que tal vez les molesta demasiado o que inició así súbitamente a realizar esta pues, otro parámetro es la disnea intolerable, esa sensación de falta de aire que hace que ya no puedan contener o continuar con este test. O cuando nosotros vemos que es una marcha titubeante, vemos cómo ha estado iniciando el paciente la marcha, pero al cabo de 1 o 2 minutos vemos que ya, ¿no? Lo vemos esta marcha media alterada, entonces nosotros podemos decidir parar esta prueba. Si vemos que tiene o empieza a presentar sus sudoraciones que anteriormente no las tenía, ¿no? Otro parámetro que nosotros vemos es la saturación de oxígeno. Si bien es cierto, vemos algunas indicaciones que dice menor el 85%, pero esto pudiera ser variante porque depende del lugar donde uno va a realizar. Nosotros, si bien es cierto, estamos a nivel del mar, pero que este parámetro lo podemos modificar en algunas ciudades que están por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, etc. Otra indicación para poder parar esta prueba es lo que es la palidez, ¿no? Los calambres en los pies, ¿no? Si tiene esa sensación de que no, raro, que no presentaba antes de iniciar la caminata. Otro parámetro sería el desvanecimiento que estos pudieran presentar. Y otro es la solicitud del paciente. Ha habido casos en el que algunos pacientes han estado realizando el test de caminata y ellos mismos dicen, no, ya no quiero continuar, ¿no? Entonces, a veces, antes de realizar este test, si bien es cierto, se les había explicado de qué trataba y todo eso, pero pudiéramos encontrar. Entonces, ya, hemos terminado la prueba de los 6 minutos, registramos todos estos datos, tanto la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y lo que es el borde de disnea y de fatiga. Dejamos al paciente descansar 30 minutos, ¿no? Y al cabo de los 30 minutos volvemos a repetir la prueba del test de la caminata. ¿Para qué? Porque muchas veces en la primera prueba, como ha sido, ellos mismos diciendo cómo ha sido la primera vez, yo podía haber caminado más rápido, pero tenía un poco de temor, etcétera. Entonces volvemos a realizar igual la segunda prueba, ¿no? Después de los 30 minutos. Entonces, una vez que nosotros tenemos en nuestro formato ya todos los datos, hacemos la medida, ¿no? Las mediciones, cuánta distancia nos ha recorrido en 6 minutos. Una vez que tengamos la distancia en estas dos pruebas, ¿no? La prueba A y la prueba B, luego de los 30 minutos, tenemos la distancia recorrida que ya hizo el paciente. ¿Qué hacemos? Escogemos aquella prueba que ha recorrido la mayor cantidad de distancia, ¿no? Tenemos ya la mayor cantidad de distancia que me ha recorrido el paciente. Entonces, con esta medida nosotros hacemos algunas fórmulas, ¿no? Sacamos nuestras fórmulas, vemos cuánto ha sido el gasto, la cantidad de oxígeno que él ha necesitado. Venimos básicamente la capacidad funcional con algunas pruebas y fórmulas que nosotros ya lo tenemos y lo realizamos. ¿Para qué? Para poder medir lo que es el MET. ¿Qué es el MET, no?
El MET es una medida del índice metabólico de cada paciente. Entonces ya tenemos la distancia recorrida en estos pacientes, sacamos lo que es el MET para ver la capacidad funcional, en donde nosotros vamos a clasificar al paciente en 4 clases. La clase 1, aquellos que tuvieron mayor de 6 MET, la clase 2, aquellos que tuvieron entre 4 y 6 MET, la clase 3, en donde aquellos que tuvieron entre 2 y 4 MET, y la clase 4, aquellos que tuvieron menor de 6 MET. Luego de eso, de saber la capacidad funcional del paciente en base a los METs, nosotros vamos a calcular lo que es la intensidad. Que la intensidad viene a ser como el grado de esfuerzo que le va a exigir al paciente al realizar un ejercicio. Nosotros acá, mediante algunas pruebas que es importante ver cuánto ha sido la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reposo, nosotros podemos calcular lo que es la frecuencia cardíaca de reserva y lo que es la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Porque nosotros al final de todo esto vamos a hacer la prescripción del ejercicio. Ya tenemos la clase funcional, ya tenemos la frecuencia cardíaca de entrenamiento en base a la intensidad que nosotros vamos a someter a este paciente. Entonces ya tenemos listos los datos que nosotros vamos a utilizar para lo que es la prescripción del ejercicio. La prescripción del ejercicio va a estar, tenemos que ver qué tipo de ejercicio va a realizar este paciente, la intensidad que lo vamos a someter al realizar este tipo de ejercicio, la duración, cuánto tiempo va a realizar, ¿no? La frecuencia de este ejercicio y el ritmo de este procedimiento. Entonces tenemos que, al momento de nosotros prescribir, poner todos estos datos. Empezamos con una fase inicial, luego de los 4 meses nosotros hacemos la reevaluación para poder pasar a otra fase de lo que es la fase de mejora, y luego al final pasaríamos a lo que es la fase de mantenimiento. Como les había mencionado, todos nuestros pacientes, luego de terminar la prueba de test de la caminata, salen acá con lo que es toda la prescripción del ejercicio físico, ¿no? Le indicamos qué tipo de ejercicio va a ser, la duración, la frecuencia, la intensidad, y a la vez nosotros damos lo que es las indicaciones para que ellos puedan ingresar a lo que es el programa de rehabilitación pulmonar. Pero también salen con algunas pautas y algunas recomendaciones para sus domicilios. Bueno, espero que les haya servido un poco conocimientos de lo que nosotros hacemos en el test de la caminata, como dentro del proceso de rehabilitación de nuestros pacientes post-COVID. Muchas gracias por todo.